Yo creo que lo portentoso del milagro del ciego Bartimeo puede distraernos de un detalle importantísimo. Si yo les preguntara, bueno, ¿y en qué consistió, el milagro de Bartimeo? Creo que todos nos inclinaríamos a decir que era un ciego que el Señor lo curó. Incluso ante la pregunta que Jesús le hace, una pregunta sumamente cargada de responsabilidad sobre Bartimeo, ¿qué quieres que haga por ti? Él responde que puede haber. Pero Marcos, que por cierto es el último llamado que hace, porque el capítulo siguiente ya es la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén, tiene el detalle de mostrarnos en el discipulado que ha hecho una característica importante, y es que Bartimeo estaba sentado al borde del camino. Y termina diciendo el texto hoy, y comenzó a seguirle por el camino. Entonces yo creo que más que un milagro que sucedió en los ojos, que sí sucedió en los ojos, es un milagro que sucedió en los pies. Y me voy a explicar por qué no pongo tanto énfasis en los ojos. Es porque para mí Bartimeo representa a aquellas personas que se han sentado al borde del camino, que una dificultad matrimonial hizo que se sentaran al borde del camino, intentaron y ya no más, que una situación de enfermedad, que un desempleo, que una situación, que un problema emocional, que la soledad, que la traición, es decir, todos los episodios, todos los escenarios que podamos nosotros mencionar, y que al final hicieron que se sentara al borde del camino. Son de las personas que no digo que son malas, y no digo que de que sean cosas inventadas, sino de que ya nada más que se dedicaron o decidieron vivir la vida nada más viendo las cosas pasar. Incluso nosotros mismos, quienes estamos en esta celebración o quienes la siguen, podríamos estar en esa categoría de Bartimeo, de que de nuestra fe vivida así, viendo pasar la gente, viendo pasar los acontecimientos, pero al final sentado al borde del camino. Y miren cómo el Señor llega a la vida de Bartimeo, no se distraigan con lo de la mirada, y luego dice, y Bartimeo lo seguía por el camino. Se levantó. Fíjense que el verbo con que aquellos vienen a animarle le dice, ánimo. ¿Qué le dicen? Ánimo. Levántate. Levántate. Repito, para mí, Bartimeo representa a todos aquellos quienes nos hemos sentado al borde del camino y por diferentes motivos hemos decidido nada más ver pasar la gente y empezar a mendigar. ¿Verdad? Porque además de ciego nos dice Marcos que era mendigo. ¿Y por qué no, Padre? Entonces no es tanto el milagro en los ojos. Bueno, claramente sucedió en los ojos. Pero es que para mí la fe es un proceso más parecido a no ver que a ver. La carta a los Hebreos dice, la fe es la certeza de aquello que no vemos. Vivir de fe es no ver. No ver. De hecho, de la vida nosotros es más lo que no vemos que lo que sí vemos. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Cuándo vamos a morir? ¿De qué vamos a morir? He mencionado a Sandra Sabatini ahora al inicio de la Eucaristía. Sandra ese día, el 29, sale con su novio y con su amigo, van a la reunión de pastoral para atender a personas enfermas, se baja del carro y lo atropellan. ¿Qué sabía ella de que a los 22 años iba a ser llamada a la casa del Señor? Por eso para mí la fe consiste en no ver, en no ver. He comentado en algún momento, me parece, en el año 2008, el 31 de octubre de 2008, un veterano de guerra, Jim O'Neill, 65 años de edad, viajaba en un avioncito, en una avioneta de Escocia al Reino Unido, un avión muy pequeño, solo, y mientras iba en el vuelo le dio un derrame cerebral parcial y quedó ciego. Atención, se dice muy rápido, quedó ciego volando solo de Escocia al Reino Unido. ¿Y qué hizo? Bueno, obviamente llamó a la torre de control y dijo, bueno, tengo un problema, no veo nada.
Era un avión que no tenía ni piloto automático, un avión muy pequeño, apenas estaba en el radar. Los de la torre de control intentaron guiarlo un poquito, pero era imposible. Fíjense que de eso se trata la vida. Yo no sé si usted en este momento le ha pasado algo en su vida que uno ve, queda ciego y como que uno quisiera pedir parada, ¿verdad? Como Mafalda que dice, paren el mundo que me quiero bajar. Pues no se puede. Hay que seguir para adelante y hay que seguir piloteando aunque yo no vea. Por eso para mí me parece que la fe consiste en volar sin uno ver. No se puede. La torre de control decidió que iban a mandar un avión. Mandaron al piloto Paul Gerard para que así cerquita del avión donde estaba pudieran ir él viendo para ayudarle a aterrizar. Claramente a la par podía ir diciéndole, baja la trompa del avión, súbela, dobla a la derecha, a la izquierda, etc. Intentaron aterrizar 8 veces y no fue posible. Porque nunca tenía la posición adecuada, porque no estaba centrado, porque lo que fuese. El 9º intento lo logró. Fíjense que el verbo más importante en los que acabamos de escuchar justamente es el verbo oír. Oyó que Jesús pasaba. Le dijeron, Jesús le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? La fe no consiste tanto en ver, sino en oír. Le hicieron la entrevista a Jim y le hicieron la entrevista a Paul. Interesantísimo. Cuando entrevistan a Paul, recuerden que es el que le ayudó a aterrizar, le preguntan que si fue difícil. La pregunta parecía obvia, decir claro que sí fue difícil. Y responde él, atención, pero tenía una ventaja, Jim. El periodista dice, ¿cuál es la ventaja? Que Jim no veía absolutamente nada. Entonces se ve donde el periodista pone cara como decir, ¿y cuál es esa ventaja? Dice, porque como no veía absolutamente nada, me era muy fácil guiarlo, porque él iba a hacer exactamente lo que yo le decía. Claro, él estaba hablando eso de aviación, que yo no sé absolutamente nada, pero mientras yo veía la entrevista, yo pensaba en la fe y le decía yo al Señor, Señor, ese es el problema conmigo es que veo y quiero ver y por ende entonces yo quiero decidir con lo que veo. Cuando yo lo que tengo de ver es lo que tengo al frente, mas tú en tu sabiduría tienes el plan completo y yo no lo tengo. Más, tú me dices a mí, Toto, tenés que doblar el avión a la derecha. Y Toto dice, ¿cómo que a la derecha si es a la izquierda? Ustedes se imaginan a Jim totalmente ciego, donde Paul le dice, suba la trompa y Paul dice, no, yo la quiero bajar. No, ¿verdad? Su salvación estaba en seguir al pie de la letra las instrucciones. Por eso la fe para mí se trata más de no ver, sino de oír y obedecer. Fíjense que Bartimeo hace 3 cosas, bueno, muchas. Primero que todo, vence la dificultad. Al oír que era Jesús, tiene que vencer la dificultad, porque cuando uno quiere acercarse a Jesús van a aparecer dificultades. A mí no me gusta hablar del diablo porque él está vencido en Cristo, pero también el diablo trabaja. Y yo estoy segurísimo, pero recontra seguro que hoy en esta misa no hay hermanos, porque dijeron, voy a ir a misa de 5, y a las 4:45 empezó a garuar, y como son de azúcar, ¿verdad? Entonces dijeron, uy no, la voy a ver por Facebook entonces porque luego me da una neumonía con esta garúa. Es claro que el diablo trabaja, no solo por las personas, porque aquí dice que era un grupo de personas que le decían, cállese, cállese, que eso hay, pero el diablo trabaja. Estoy seguro también que seguro no son pocas las veces en que usted ha dicho, voy a ir a misa, por ejemplo, y viene a misa. Y fue mi alma vino y le tocó sentarse delante de la vecina que le cae a usted mal o a la par. Y fue mi alma, esa vieja, metiche. Y usted pasa toda la misa incómodo, irá a comulgar esta vieja, irá a comulgar esta.
descarada, sinvergüenza, y no puso atención a nada, esperando el momento cuando se levanta a comulgar. Ve, yo sabía, sinvergüenza, por eso que es que no creo en la iglesia. Claro que el diablo trabaja, como si usted fuera a dar cuentas de la comunión de la hermana que comulgó o no comulgó. Claro que hay que vencer dificultades. Decíamos la semana pasada que siempre que hay colectivo humano va a haber dificultades humanas en el trato, en la forma en que me dicen las cosas, en lo que no me dicen. Y aunque se supone, y así debería de ser, que la fe nos pueda iluminar en las relaciones humanas, pues también hay que aprender a superar las relaciones humanas malas que tenemos en la iglesia. Porque el diablo también sabe actuar allí, porque el diablo también quiere que yo me quede donde estoy. Y por eso Bartimeo supera eso gritando más fuerte. Y luego, ¿qué hace? Dice, soltó el manto. El libro de Deuteronomio dice que los pobres conservaban un manto que era todo lo que tenía. Yo este fin de semana he tenido un manto aquí. ¿Por qué un manto? Porque el manto era todo lo que tenía. El manto le servía al pobre de almohada, le servía al pobre, le servía de abrigo, le servía de cobija, le servía de sombrilla, le servía de mascarilla para el COVID. De todo le servía el manto a Bartimeo. Era lo único que tenía. Y miren que Marcos tiene la delicadeza de presentarnos casi en la misma línea, lo mismo que hace 2 semanas. Aquel joven rico que el Señor le propuso que le siguiera, y para que nos entendamos qué hizo el joven rico. Claramente el joven rico tenía más que un manto, pero el joven rico vio el manto, vio a Jesús, vio el manto, vio a Jesús, vio el manto, vio a Jesús. ¿Y qué eligió al final? ¿A quién eligió al final? Al manto. Y dice el texto, no dice la posición física, pero si aquí está Jesús, yo me imagino que le dio la espalda, porque dice, y se fue, no sé si recuerdan el adjetivo, triste. Triste, porque se quedó al fin con el manto y sin Jesús. En cambio, el texto de hoy dice que cuando Jesús lo llaman a Bartimeo, le dice, levántate, ánimo, dice, soltó el manto, ¿verdad? Soltó el manto ahí, lo soltó. Alguien tiene una alarma que dice que seguramente tiene que tomarse una pastilla. Soltó el manto. Nosotros decimos que uno no suelta todas las misas se me han enredado. Liana. Eso de lo de Tarzán, liana. ¿Verdad? Que si yo voy de así una liana, para soltarme de esta liana, es porque tengo que estar agarrado de otra liana. A ver, dice, cuando Bartimeo soltó el manto ya estaba curado. Ay, Bartimeo más tonto. Porque exactamente se soltó de la liana sin haberse agarrado de la otra. Porque lo que estaba haciendo era justamente lo de Jim O'Neill, dejarse guiar por la voz que le estaba diciendo el Señor. Luego dice que pegó un brinco y se puso del pie. Ya se levantó, ya decidió hacer algo con su vida sentada allí al borde del camino. Y luego dice un detalle que a mí me parece, siempre me han cuestionado mi corazón. Dice, y se acercó a Jesús. ¿Qué me cuestiona a mí? Fíjense que es un no vidente. Y yo de alguna manera, alguna vez rezando con el texto decía, Señor, ¿por qué si no era no vidente, qué lindo hubiera quedado, sobre todo para ahora, en este momento de inclusión, qué lindo hubiera quedado que vos te detuvieras y que dijeras que vos viniste y te devolviste de donde estaba Bartimeo y le hablaste. Mas no, el texto no dice así. El texto dice que Jesús se detuvo y le dice, llámelo. Entonces Bartimeo tuvo que hacer ir donde estaba Jesús. Pero esto no es porque no es una cosa de inclusión, de cómo tratar a un hermano con con una discapacidad distinta. No, es una cosa teológica. Lo que está diciendo el texto es
que Jesús quiere hacerle entender a Bartimeo que en la vida no se trata, en la vida de fe no se trata de que yo, Dios, de que Jesús vaya a la voluntad de Bartimeo, sino que es la voluntad de Bartimeo la que tiene que ir a la voluntad de Jesús. Por eso dice, llámenlo. Por eso dice, se acercó a Jesús. Muchos de nosotros nos sentamos al borde del camino. Yo reconozco en mi vida un tiempo donde me senté al borde del camino por la simple razón de que Dios no cumplía algo bueno que yo quería para mi vida. Ni siquiera era algo malo, era algo bueno, me parecía algo bueno. Y de esos berrinches interiores que digo yo, si eres un Dios tan bueno, ¿qué te cuesta esto? Y en todo el pleito interior, pues decidí sentarme al borde del camino y la gente pasaba e iba y yo sentado allí pidiendo limosna porque había decidido al final eso para mi vida. Dice que gritó, Hijo de David, ten compasión de mí. Una oración de los padres de la iglesia completa, porque tiene los dos lados. Dice, Hijo de David, está reconociendo quién es Cristo, es el Hijo de David. Y por el otro lado, ¿quién soy yo? Un pecador. Por eso dice, ten piedad de mí. Hijo de David, tú que eres Dios, ten piedad de mí, que soy pecador. Tú que eres Dios, Hijo de David, ten piedad de mí, que soy frágil. Hijo de David, ten piedad de mí. Al final, cuando yo leo el texto, dice, tu fe te ha salvado. Y yo decía, ¿y cuál fe? Bueno, todo esto que hemos dicho, la fe de soltarse de una liana, sin haberse agarrado de otra, de haber tirado el manto sin tener la seguridad de que iba a haber, porque lo que había decidido era seguir escuchando la voz de Dios. Termino. Muy bello al final bueno, es que en YouTube están los audios, un poco de esos, en ese sonido de ¿verdad? Que se oye cuando están hablando por intercomunicadores, pero donde le va guiando y le dice, muy bien, no ves nada, le decía Paul, y decía Jim, no veo absolutamente nada. Bueno, tiene la pista al frente, ahora sí, desciende, vas muy bien, ahora vas a tocar tierra, muy bien, lo has hecho muy bien. Y Jim se oye ahí, verá, muy emocionado, le dice, te agradezco, me has salvado la vida, le dice a Paul. Y Paul responde, tú lo has hecho muy bien, tú lo has hecho muy bien. Yo me imagino que mi vida va a seguir volando. Hay episodios seguramente donde quizás sea más fácil pilotear nuestro avión y otras veces no tanto, pero la fe no se trata al fin de ver o no ver, se trata de seguir piloteando en la dirección que el Señor me está diciendo. Yo me imagino que al final de mi vida el Señor me va a decir, ahora sí, Toto, llega el momento de aterrizar tu avión. Y me va a decir el Señor, ahora baja la trompa, ahora sí, aterriza. Y ese día va a ser cuando llegue al reino eterno y el Señor me va a decir, muy bien, Toto, muy bien, lo has hecho muy bien. Lo has hecho muy bien porque hubo trayectos donde no viste bien y seguías piloteando, donde estabas cansado y seguías piloteando, donde dudaste de mí y te enojaste conmigo y seguías piloteando, donde te soltaste de la liana y seguiste piloteando. Muy bien, Toto. Muy bien. Por eso, para mí, el milagro que acabamos de escuchar, un milagro que no sucede necesariamente en los ojos, sino en los pies. Y si quieren mejor, sucede en el oído. Que hoy nosotros hayamos oído y sigamos oyendo la voz de Dios, para que como Bartimeo podamos decir, Hijo de David, ten compasión de mí. Que podamos decir, Hijo de David, ten compasión. Que podamos decir, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.